Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy Donald Trump ha llegado a Pekín para hacer una visita oficial, la segunda visita de Donald Trump a China. Ha sido recibido por Xi Jinping y por toda la alta comitiva que representa el poder en China, en la República de China. Bien, el caso es que Marco Rubio, el secretario de Estado, ha tenido un antecedente, digamos, de enfrentamientos con China, ha criticado bastante el régimen chino en épocas anteriores, sobre todo cuando era senador, y después cuando asumió Trump y fue nombrado secretario de Estado, evidentemente esto generó una especie de incógnita respecto a cómo sería la situación de Marco Rubio, que estaba sancionado por China anteriormente, de hecho sigue sancionado, pero hicieron una jugada diplomática, se puede decir, al cambiar una parte del nombre en chino de Marco Rubio para permitir que pueda ingresar sin ningún problema, entre comillas. Algo que raya un poco lo irrisorio, si se quiere, ¿no? Hay a veces situaciones en las que la diplomacia o las vueltas que puede dar la política rayan un poco quizás lo ridículo, ¿no? Para muchas personas y para el mío propio también, la apreciación que tenemos, porque sigue siendo la misma persona, por más que le cambies una sílaba, una letra, una pronunciación. Marco Rubio, secretario de Estado, es Marco Rubio el que era senador. Y si fue sancionado por sus declaraciones, bueno, es sancionado aunque sea después nombrado senador, canciller o secretario de Estado, o incluso si alguna vez llega a ser presidente. Creo que. Pero bueno, son las vueltas que da la diplomacia, sobre todo los chinos que no quieren, digamos, doblegarse o que no quieren aceptar, digamos, que esa sanción haya sido derogada. Y, digamos, el senador Marco Rubio sigue siendo sancionado, pero no el secretario de Estado. En fin. Bueno, yendo a algo más interesante y no a las volteretas, digamos, diplomáticas que a veces rayan la hipocresía, Trump visita China y la misma Casa Blanca, la misma administración Trump se ha encargado de decir que es una visita comercial, que es una visita vista desde el punto de vista económico, de los negocios. Y es por eso que lleva Trump a inclusive a Elon Musk, con quien tuvo un enfrentamiento, ustedes recordarán, en junio del año pasado, un enfrentamiento público, pero sin embargo las asperezas se han limado y ha llevado a Elon Musk. Elon Musk, ustedes saben, es dueño de Tesla, la marca de autos eléctricos, es dueño de X, de X, y también es dueño de esta empresa robótica dedicada al negocio de los robots. Quiere ser la empresa más grande, de hecho es líder, sí, pero quiere ser la más grande a nivel mundial. Y el interés de Elon Musk, entre otras cosas, radica en los imanes, porque sin los imanes no se puede pensar en crear robots humanoides. Y China tiene lo que se llama neodimio, que es una de las tierras raras y que es fundamental porque no solamente produce, sino que procesa el neodimio. Y esto es fundamental para los imanes y los imanes son fundamentales para crear robots. Y eso le interesa muchísimo a Elon Musk, entre otras cosas. Entonces Donald Trump lo lleva. Hay 5 puntos que Estados Unidos, en esta visita a Xi Jinping y a toda su comitiva, hay 5 puntos de interés comercial que propone Estados Unidos, que en este tablero de ajedrez Estados Unidos presenta en la mesa. La carne, el negocio de la carne. ¿Qué pasó con la carne? Luego de este encontronazo por las tarifas, ¿se acuerdan que Estados Unidos había impuesto tarifas a Taiwán, a China? Y los chinos se habían sentido bastante molestos y habían dejado de comprar carne de Estados Unidos, que era uno de los principales proveedores, si no el principal, y pasaron a comprar carne de Brasil. Entonces, uno de los puntos y el principal, el que está en el número uno de los 5 puntos en la agenda, es el negocio de la carne. Donald Trump quiere que los chinos compren de nuevo carne de Estados Unidos y que los frigoríficos de Estados Unidos vuelvan a tener esa actividad que tenían antes de esta disputa, de este enojo por las tarifas que el mismo Trump había impuesto a China hace un par de meses. El segundo punto, bueno, recordemos que el negocio de la carne, para tener una idea, llegaba a 1.700 billones de dólares anuales. No era poca cosa. 1.700 billones de dólares anuales movía el negocio de la carne, la venta de carne de Estados Unidos a China. Y esto ahora pasó a negocio brasilero. O sea, son los brasileños los que se encargan ahora de este fornecimiento de carne a China. El segundo punto es la soja y ocurre lo mismo también con Brasil, que le provee soja y le vende soja a China. El tercer punto son los aviones.
Estados Unidos quiere que China compre los Boeings que se producen y ha llevado incluso al CEO de Boeing para ser parte de esa comitiva que está visitando China y para que pueda negociar también. Estima Estados Unidos que sería interesante que China compre alrededor de 60 aviones grandes y con eso empezar a entablar ya un buen antecedente comercial y que Estados Unidos le venda aviones comerciales a China en el futuro. El punto 4 es el comercio, establecer, digamos, una agenda comercial, tener, digamos, intereses comerciales y de inversión en áreas que no sean sensibles política ni militarmente, tanto para China como para Estados Unidos. Es decir, generar una buena onda, una relación en cuanto a comercio e inversiones entre Estados Unidos y China. Eso por parte de los intereses de Donald Trump y su comitiva, la administración Trump. Ahora, ¿qué proponen los chinos? China tiene lo que se llama las 3 Ts. La T número 1 sería tarifas. O sea, China le va ahora a echar en cara a Donald Trump. ¿Qué pasó con el tema de las tarifas? ¿Por qué me subiste las tarifas? ¿Por qué esa onda de subirme a 50, de querer ir a 100, 150, que si no hago tal cosa van a subir las tarifas? O sea, vamos a hablar acá de las tarifas. O sea, ¿qué pasa con las tarifas? El primer punto es tarifas. No es un punto menor porque esto supondría un retroceso de las palabras de Donald Trump. Donald Trump dice una cosa un día, otra cosa dice lo contrario. Ya estamos acostumbrados a eso, ¿no? Donald Trump tiene el antecedente de esa bravuconería, de ese impulso, de esa, digamos, narrativa bastante fuerte de borrar un día, de decir que va a borrar del mapa a Irán, por ejemplo, y no lo ha cumplido. En fin, varias cosas. Entonces, China quiere saber sobre las tarifas. La segunda T sería la tecnología. China quiere comprar los chips y los componentes y hacer un comercio con esto con Estados Unidos. Le interesa a China esa ida y vuelta respecto a la tecnología. Y el tercer punto de los chinos, que no es un punto menor, es Taiwán. ¿Qué pasa con Taiwán? Bueno, China hace rato que lo considera parte de sí misma, a Taiwán, a esta isla, pero resulta que Taiwán está siendo protegida de alguna manera por Estados Unidos con armas, con logística, etc. Y a pesar de que China ha cercado ya a Taiwán, no hay un movimiento militar franco, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora. Se estima que Xi Jinping, se estima que China quiere, digamos, que Taiwán decida por sí misma. Sí, si bien es cierto, está siendo apretada, está siendo condicionada por los movimientos militares. Algunos analistas dicen que hasta ahora, el objetivo de Xi Jinping es de que Taiwán por sí misma diga, bueno, vamos a negociar ser una parte de China, ¿cómo podemos hacer? Porque solos no podemos. Cosa que hasta ahora no se está dando. Hay toda una movida militar en China de modernizar el ejército chino y ha puesto un límite Xi Jinping hasta el 2027. Geopolíticamente, este límite que se pone a la modernización de todo lo que sea militar, a esta modernización de las Fuerzas Armadas chinas, a 2027, se dice que sería el tope de la diplomacia y que después vendría la mano dura respecto a Taiwán, es lo que se estima. Porque hay unos movimientos en China, como por ejemplo la inversión en defensa, comparada en el año 2000, eran de 15 billones de dólares la inversión para armamentos y todo lo que signifique la defensa en sí misma, y en el amplio sentido de la palabra, eran, repito, 15 billones de dólares anuales para el 2000. Para el 2026, ahora, de 15 billones de hace 25 años pasó a 280 billones de dólares, prácticamente un crecimiento de 20 veces de lo que significaba hace 25 años y un poquito más esa inversión en defensa. ¿Por qué será? Bueno, las razones son obvias, ¿no? El panorama geopolítico, sobre todo ahora con la situación de Rusia con Ucrania, la situación de las bajas de defensa de Europa, Estados Unidos que va queriendo anexar más territorio, y el hecho también de Medio Oriente, la crisis ahora de Medio Oriente, ha llevado a China a, por supuesto, invertir más en defensa. Está también el hecho de los satélites chinos, y con eso viene al caso la utilización de satélites chinos hace poco por Irán, que le había permitido atacar no solamente bases militares de Estados Unidos situadas en los países del Consejo del Golfo, sino que también intereses inclusive de Emiratos
industrias procesadoras del gas de Emiratos y lugares no solamente militares o comerciales, sino también intereses civiles, gracias, se supone que a los satélites chinos que había utilizado Irán. Estos satélites chinos están evidentemente en una gran cantidad y con una tecnología de punta, están compitiendo con los satélites, con la gran cantidad de satélites que tiene Estados Unidos y que hacen parte del famoso GPS. Se habla también de los drones baratos, pero con inteligencia artificial, que vuelan y que son peligrosísimos, ¿no? Se habla de las cazas de quinta generación, los Chengdu J-20, aviones que pueden ingresar a un territorio sin ser detectados por los radares y que son realmente muy peligrosos militarmente hablando. Estuve viendo una entrevista, un artículo, mejor dicho, más que una entrevista, que publicó Javier Fernández en El Economista de España, y decía que, entre otras cosas, el escenario geopolítico se mueve de una manera bastante interesante en el contexto de esta visita de Donald Trump a China, porque inclusive Irán, que si bien es cierto se puede cuestionar que no haya ganado la guerra o que no esté ganando la guerra en términos militares, pero sí la está ganando en el aspecto económico. Y decía este artículo de Javier Fernández que el general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, es decir, de las fuerzas de Irán, la fuerza persa, Mohammad Arquimina, había dicho a este militar que le conviene a Irán cobrar un peaje, porque le es más rentable a Irán cobrar el peaje que exportar petróleo, que exportar crudo. La exportación de crudo llegó a 34 mil millones de dólares al año en cuanto a ganancia para Irán. 34 mil millones de dólares al año en ganancias para Irán. Pero cobrar un peaje por ese paso por el estrecho de Hormuz significaría muchísimo más ganancia para Irán. Esto lo decía el general de brigada Mohammad Arquimina, repito. Y haciendo un cálculo matemático rápido, recordemos que por cada buque petrolero, Irán estaba cobrando alrededor de 2 millones de dólares. Y si uno multiplica la cantidad de buques que están ahí ahora parados en el Golfo Pérsico y que al mes estarían pasando por el estrecho de Hormuz, no está mal el cálculo que hace este general en cuanto a comparar económicamente la ganancia que pueden sacar de establecer un peaje en el estrecho de Hormuz, cuyas ganancias las va a llevar Irán, en cuanto a la comparación con la exportación de petróleo, que hasta ahora era, digamos, el más fuerte ingreso económico que tenían los persas. Realmente la cosa está mal para Trump, porque se vienen ahora las elecciones de medio mandato y se juegan muchos lugares. Trump con su equipo republicano en el Congreso. Está mal políticamente, porque inclusive la guerra es cada vez más impopular en Estados Unidos. En Estados Unidos la inflación se disparó 3.8 ahora. El norteamericano promedio está pagando de 2,50 dólares el galón de combustible antes de que empiece la guerra, ahora a 4,50, casi el doble por cada galón de combustible. Es decir, es impopular. Y realmente a los americanos promedios les preguntás, les decís, ¿valió la pena la guerra? ¿Vale la pena la guerra? Y te van a decir que no. El costo de la guerra está rondando ahora, según cifras oficiales, 27 mil millones de dólares. O sea, hay un costo económico que pagas vos, que pagan los norteamericanos, principalmente, pero sí paga el resto del mundo porque el petróleo, el crudo se ha visto encarecido y eso repercute en el resto del mundo, por lo menos en esta parte que depende de ese 20% que pasaba por el estrecho de Hormuz antes de que Trump declare la guerra y que ataque con Israel. Y ahora la gran pregunta es esta: ¿cuál es el negocio? Entonces, en este primer día de la visita de Trump y la comitiva, Marco Rubio con un nombre cambiado, a Xi Jinping, habrá que ver cómo se maneja el tablero de ajedrez, porque no es una visita comercial, como quisieron decir. Van a hablar de la guerra, evidentemente que sí. ¿Cuál es la postura de China? ¿Qué va a hacer China? Es crucial este primer día saber cómo se dan estas movidas, repito, en este tablero de ajedrez. Hoy, que es 13 de mayo, así están las cosas. Hasta la próxima. Chao.